se congestionaba. Ajá, y yo no podía, me tenía que salir de afuera, tenía que salir afuera de mi casa, tenía que tomar medicina, ya no hacía nada, tomaba medicina ahí de 100 y eso me dopaba y me venía. Y era la única forma en que yo pueda aliviar. Entonces, ¿cómo yo puedo diferenciar? ¿Cómo se puede diferenciar a un niño que tiene 10 años después de 8 y que tenga artritis, que tenga todas las maneras de ¿Cómo es tu nombre? Leonardo Fabio. Escúchenme lo que acaba de preguntar Leonardo Fabio. Es muy interesante. Es muy buena pregunta. Fíjense lo que nos ha preguntado, ¿cómo puedo yo diferenciar? Les voy a decir lo siguiente. Los pacientes alérgicos riníticos, estadísticamente hablando, si no son tratados, van a evolucionar a cuadros asmáticos. Los pacientes asmáticos, en su mayor parte, han sido riníticos. Yo de niño igual usaba el piso, ¿me entiendes? Eso me calmaba un poco, pero después fui a mi adolescencia, como a mis 15, 16, 17, 19 años, y seguía eso. O sea, por eso mi padre decidió, me llevaron al alerón, me llevaron al neumólogo y me dijeron que tenía que hacer ese tratamiento. Ya, escuchen lo que les voy a decir. Paciente asmático, primero el asma no se cura. Es como la diabetes o la hipertensión. Se controla. ¿Ya? Lo que te han dicho está excelente. Pero el asmático es para siempre. Yo ya hace muchos años, en el año 76 me llevaron a mí a Estados Unidos a hacerme exámenes, tenía unos tíos que vivían allá, y allá me diagnosticaron todo eso. Me volví con una caja de salbutamol en spray. Fue el primero en traer el salbutamol en spray a Bolivia, porque acaso en esa época. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer con Fabio? Por ejemplo, no sé si le han hecho lo que se llama un test alérgico para ácaros y alimentos. ¿Saben qué me hicieron? Estoy hablando del año 73 y eso ha mejorado mucho. Actualmente también se sigue haciendo. Le colocan unos parches que se llaman test aquí en la barriguita, en el pecho, en la espalda, en los brazos, con diferentes tipos de alergenos. Y se va fijando, uno va mirando a qué es reactivo el paciente. Y en base a ese test alérgico para ácaros y alimentos, ya nos entramos al diagnóstico, ven ustedes, no hay problema. Entonces, en base a eso se hace la hiposensibilización, se llama en realidad. Hiposensibilización. ¿Ah? Lo que pasa es que se van dando dosis sucesivas. Por si acaso, el tratamiento óptimo de hiposensibilización dura de 3 a 5 años. Aquí este servidor hizo un tratamiento de 4 años, 9 meses, no acabé los 5 años porque hubieron algunas cosas, entonces no pude cumplir los 5 años, pero hice más de 3 años y verdaderamente me mejoró la vida. Peor con la aparición de las diferentes moléculas que han habido. Muy buena la pregunta, ¿vieron? Yo para entender. Todas las maneras, todas. Cuando cambia el clima, peor. ¿Saben por qué eso? Por eso les digo, vean esto. En la época del COVID, mis hermanos son médicos, yo pensaba que yo tenía COVID. ¿Quién es tu hermano? Por ahí lo conozco. Creo que sí lo saben ustedes. Mi hermano del medio se llama Salvatierra, y mi hermano mayor, que no sé si era José como usted, pero se llama José Miguel de la Tierra. También de acá, ¿no? Sí. Desde el 97 los he visto a toditas las promociones hasta ahora. Seguramente sí pasó. Ayer atendieron a una hermana en Cristo en una clínica, y me dice, doctora, hace tiempo que no lo veía. Es un traumatólogo. Dice, yo le veo neumología con usted en mi manito, católico, hermano. Y el otro colega
sabía que había sido la teoría. Pues esta movilidad siempre no pensaba. ¿Ah? Ya no me da el tiempo, antes estaba también el evangelio, pero ya no me da. Y luego el video no te lo digo. Y yo dije, ¿por qué no lo puse? El poder trasladar eso que uno ha aprendido a los demás, una nueva generación. Por ahí de repente aparece algún neumólogo. Hasta ahora que yo sepa, solamente una neumóloga de la Católica salió, la doctora Greta Montaño Ceballos, hace unos 20 años. Todos cirujanos plásticos. Casi como yo. Ahorita vamos a llegar al diagnóstico y van a ver qué interesante. Digamos, entonces, vean ustedes, vean esto. Síntomas nasales de rinitis, vayan tomándolo ustedes así como parte de su experiencia. Pólipos nasales, eosinofilia, test cutáneo positivo. Te hicieron los test cutáneos que dio positivo en la leche. Los niveles de IgE, ya estamos entrando al diagnóstico prácticamente. Al paciente hay que hacerle IgA, IgE. ¿Ya? ¿No? Entonces, eso siempre está elevado. La respuesta al tratamiento alérgica es muy buena. El pronóstico es bueno. Donde es mala es en la infecciosa, es donde más se muere. Pero también hay esto que se llama asma pausa inflamatoria. Esos son algunos pacientes con asmas graves en los cuales hay poca evidencia de inflamación, pero que sufren un aumento de la musculatura lisa de la vía aérea, lo cual lo torna que no se pueda broncodilatar adecuadamente. Entonces, siempre va a haber un estímulo, siempre va a aparecer un estímulo, ¿ya? De diferentes lugares. Ese estímulo va a producir factor agregador de plaqueta. ¿Qué es el factor agregador de plaqueta? Es un mediador inflamatorio. Estamos hablando de histamina, de serotonina, bradicimina, tromboxano, factor de necrosis tumoral, factor agregador de plaquetas, leucotrienos, citoquinas, la montonera de citoquinas que hay, leucotrienos, interleuquinas, ¿ya? Que van a producir una respuesta inflamatoria. Y esa respuesta inflamatoria, ahí va la pregunta que hizo nuestro amigo hace rato, hablando de fisiopatología, van a actuar, préstenme atención, por favor, que esto es importante. En el libro está así la montonera, yo se lo voy a dar resumidito. Van a actuar sobre el aparato respiratorio y sobre el sistema cardiovascular. Sobre el aparato respiratorio, ¿saben qué va a ocasionar esos mediadores inflamatorios? Edema de mucosa, hipersecreción bronquial y broncoconstricción. ¡Qué casualidad! Exactamente lo mismo de la. Y sobre el sistema cardiovascular, ¿qué van a producir? Dos cosas básicas. Vasodilatación, por eso la presión cae y el paciente se choquea, y aumento de la permeabilidad capilar. Sale sangre del líquido del espacio intravascular al intersticial. Ustedes le colocan el estetoscopio ahí en el tórax y van a escuchar este tórax crepitante. Es por eso. ¿De acuerdo? Y obviamente eso causa insuficiencia respiratoria. Entonces estos mediadores inflamatorios, como les he dicho ahorita, es esto. Si quieren me sacan una foto. Si quieren, ¿no? Pero está explicado aquí, vean, de una manera, creo yo, bastante fácil de entender. Diría yo muy fácil, vean. Aumento de permeabilidad vascular, vasodilatación y el respiratorio, aumento de secreción, broncoconstricción y edema de mucosa. Todo funciona en base a la inflamación. Cuando llevemos neumonía, que solamente es el nombre, vamos a seguir dándonos cuenta que todo lo que nos afecta a nosotros como seres humanos se lo debemos a bacterias, a virus
a hongos, a parásitos, agentes químicos, agentes físicos, polvo domiciliar también, factores genéticos, ¿ya? Inmunológicos, neoplásticos y otros de causa desconocida. De esa conjunción de diferentes cosas es que se produce una respuesta inflamatoria que acaba en esto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hago yo el diagnóstico? A través de la clínica, el laboratorio y la imagen. Desde el punto de vista clínico, yo tengo que considerar, escuchen bien esto, que todo paciente que tiene tos, es porque hay una inflamación de la mucosa de la vía respiratoria. Y para eso me gustaría que ustedes acuñen este concepto, no sé si lo habrán llevado o no lo habrán llevado. Vía respiratoria única. Imagínense la vía respiratoria no así llena de verihuecos como está en el aparato respiratorio, en la anatomía. Imagínensela como una manguera, donde dentro de la manguera el recubrimiento de eso es la mucosa respiratoria. Y no hay cosa más sensible que la mucosa respiratoria. Le afecta todo. ¿Alguna vez alguien se ha encargado, como decimos comúnmente en mi pueblo, se ha atorado con un grano de arroz, alguna cosa, o con la misma saliva, ¿no? Y uno comienza a toser? En milésimas de segundos se produce esa reacción instantánea, no la velocidad de la velocidad, pero fíjense que es un reflejo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué manifestaciones clínicas en el alma nosotros tenemos? Una serie, la línea de la cosa, donde más tenemos clínica es en la ocultación, donde hay sibilancias. ¿Se acuerdan del mapita que les envié el otro día, no ven? El mapa conceptual es sibilancias, unilaterales y bilaterales. Bilaterales generalmente cuerpos extraños, tumores, etcétera, etcétera. Y bilaterales, asma bronquial. No todo lo que sibila es asma, pero si hay sibilancia es menester hacer el diagnóstico diferencial con asma. Y me anticiparé un poquito más. Paciente que tiene tos o tiene un síntoma respiratorio, no sé si a vos, Fabio, te habrán hecho, pero hay que hacer una espirometría, porque ese es el gol estándar para hacer diagnóstico. ¿Te hicieron alguna vez soplar? ¿Cuántas veces te han hecho? 2 veces. ¿La última vez cuánto tiempo? Deberían repetirlo. Hace 3 años, 4 años. Hay que repetirlo de todas maneras, porque hay que ver. Y tendríamos que hacerte, por ejemplo, si quieres hagamos un caso clínico con vos, hacemos el seguimiento, no te va a costar nada, vos vas a pagar tu examen aquí. Yo no te voy a cobrar nada, en absoluto, nunca cobro. Y ya no me van a enterrar con la plata ahí en mi cano. Mi hijo ya está asegurado, entonces tengo que gastarla, María, ¿no? El churrasco. Me encanta mi churrasco. Entonces, mira, ¿sabes qué? Hay que hacer exámenes. Escuchen bien esto. Por decir así, vean, ¿no? Sigamos. Entonces, durante el periodo intercrisis, ¿quién está en un periodo intercrisis? No hay síntomas. Pero solo cuando cambio la retención de frío, algo me va a venir. ¿Viste? Y escuchen el testimonio, este es un testimonio. Es importante, no saben qué es, así como se aprende. Nos vamos a tropezar y vamos a perder y vamos a fracasar muchas veces, pero ¿saben qué?
sabe qué es lo que ya no debe hacer. Y cuando uno aprende, se desarrolla. Por favor, no hay que tenerle miedo al fracaso. Entonces, mira, vos lo estás diciendo. Entonces, hay que hacer una serie de exámenes. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, también hay síndromes pseudoasmáticos, por si acaso, muchísimos, que son confundidos muchas veces, con asma. Vean ustedes. Es la emoción. Tumores, créanme que han recibido varios pacientes con diagnóstico de asma porque tenían sibilancia. Cuando uno la oculta es una sibilancia unilateral. Si no es cuerpo extraño, es compresión extrínseca o un tapón de mocos o un tumor también endobronquial. En este caso eran pacientes con tumores endobronquiales, pacientes arriba de 50 años. ¿Se dan cuenta? Cuerpos extraños, asma cardíaca, como les había dicho, o tromboembolismo pulmonar. Yo recuerdo bien un caso hace algún tiempo que un familiar de un paciente me llama y me dice, por favor, venga a verlo a la clínica fulana, una clínica muy famosa de San Pedro. Mi papá está con asma, con una crisis de asma. ¿Qué edad tiene su papá? 70 años. Vea, le dije, deme unos minutitos, yo estoy, en 10 minutos llego, y me fui. Es probable que tenga asma, pero lo más probable es que no también. Yo llego, lo oculto al paciente, sibilancia unilateral, tromboembolismo pulmonar. La sospecha fue esa, ¿no? Incluso el segundo diagnóstico era tuberculosis porque el paciente había fracturado el mustólico, lo llevamos al angiocromógrafo y de ahí a terapia. Fíjense ustedes la responsabilidad que tenemos. Impericia, imprudencia, negligencia. Entonces por eso que les trato de pasar todo lo que he tenido de vivencia les va a servir en algún momento. Además, con los instrumentos que acá pues tengo que gozarme, ¿no? Bueno, entonces vean ustedes, ¿se acuerdan del semáforo, no? Del asmático, el asma persistente severa, ¿qué es lo que tiene? Todo esto más esto. Volumen expiratorio forzado del primer segundo menor al 60%. Los síntomas son continuos. Y la persistente moderada, ¿qué es lo que tiene? Esto, vean, volumen expiratorio forzado de 60 a 80. El otro era de 60%. Este es de 60 a 80. Y la leve, ¿qué es lo que tiene? Volumen expiratorio forzado de 80%. La espirometría es fundamental para hacer esto. Mientras no se haga una espirometría, eso es una sospecha o hipótesis diagnóstica o impresión diagnóstica. Y la intermitente, los síntomas son de vez en cuando, y el FEC1 también está en torno del 80%. Vean esto es importante que lo vean. Esta es una vía aérea. Aquí está el bronquio principal derecho, el bronquio principal izquierdo, antes de una crisis asmática. Vean lo que pasa después de la crisis, durante la crisis. Vean cómo la carina principal y se cerraron los bronquios. Y vean cómo está lleno de moco e inflamado. Ahora se dan cuenta, hipersecreción bronquial, edema de mucosa e hiper. Hasta aquí lo tenemos. Entonces, por eso es que ese paciente tiene también disnea. Ahora, imagínense ustedes, solamente imagínense la 23ª generación bronquial, los bronquiolos respiratorios, donde un filo de cabello es más grueso que un bronquiolo terminal. Y se inflamó y se llenó de secreción bronquial. Y aparte de eso, hubo broncoconstricción. Por eso es que el paciente tiene disnea. Y recuerden lo que dijimos en insuficiencia respiratoria.
¿Qué es insuficiencia respiratoria? Es la incapacidad del aparato respiratorio de mantener un adecuado intercambio de gases, ya sea en la ventilación, el asmático, en la perfusión y en la difusión. O sea que el paciente está teniendo una alteración brutal, si cabe el término, de la ventilación-perfusión. Y como consecuencia da, ¿qué cosa? Insuficiencia respiratoria. Y si ese paciente tiene más de 30, 40 o 50 años, terriblemente grave, ¿saben por qué? Porque esa falta de perfusión tisular no es solamente en pulmón, también es en corazón, infarto agudo del miocardio, también en el cerebro, ACV isquémico, también puede llegar a la insuficiencia renal. Vean ustedes lo que ocasiona precisamente la insuficiencia respiratoria. O sea que normalmente tenemos un bronquio así, pero durante la crisis se toca más o menos así, ¿ya? Entonces, vean esto. Gracias, dice. Ellos tal vez te olviden tu nombre, pero nunca olvidarán cómo lo trataste y cómo lo hiciste sentir. Por eso es que les digo a ustedes que están estudiando la profesión más sublime del mundo. Jamás de los jamases, ni siquiera lo miren feo a un paciente. Y si les hablan, préstenle toda la atención. El paciente nos ve como si fuéramos salvadores, como muchas veces le dicen a uno que uno es su ángel. Y verdaderamente a veces uno se transforma en un ángel, no con alitas, sino porque va y socorre y ayuda a esa persona en ese determinado momento. Que de repente para nosotros sea un paciente más dentro de los miles de pacientes que van a atender, pero para él, ustedes son el médico que le soluciona el problema. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces, el diagnóstico clínico, recuerden, hay que hacer una historia, hay que hacer todo lo que ya ustedes han llevado en semiología, y el laboratorial. Ahí a propósito he puesto test de provocación. Antiguamente se hacía test de provocación con metabolina. Ya no se lo hace. Ahora lo que se hace es el test de broncodilatación. Ya. Y vamos a ver lo que ya hemos hablado en insuficiencia respiratoria. ¿De acuerdo? Las inmunizaciones, las reacciones de medicamentos. Es ahí donde, Fabio, vos deberías hacerte el test alérgico para ácaros y alimentos. Eso lo hicieron de periodo de comprar, gato, y después tenía que ser alérgico. Sí, me toca, eso buscar una escucha de ella, tenía que haber una escucha cada 2 días. ¿Quién te dio? Mario Paz. Ese era mi doctor cuando yo era niño. La tenía aquí en el primer anillo de Ah, es por el Fabio Amaca. No, el primer anillo de aquí de área sur. De la edad. Por ahí, porque era el pediatra. Y era también. Yo me veía cuando era niño. Y ya cuando fui maestro, me atendí el doctor. Atiende por salud. Ya sé, el doctor Landívar. El doctor Landívar. Fernando Landívar. Testigo de los niños. Muy bueno. Fernando Landívar hizo la especialidad en el mismo lugar donde yo hizo ley en el Hospital de Clínica de la Universidad de San Pablo. Muy bueno. Es porque me dio las acciones, me hizo todo el análisis con este. Fernando Landívar, muy bueno. Me gustó. Bueno, pero vean también esto. ¿Qué es lo que tiene el paciente asmático? Secreción bronquial. A veces no hay lo suficiente, digamos, money para ir a hacerse unos exámenes, pues son caros, ¿no es cierto que son caros? Carísimos, son 1.500 pesos vale el test alérgico para ácaros. ¿Ya? Entonces, pero ustedes pueden hacer lo siguiente, agarrar la secreción esa, decirle al paciente que, porque tienen alta secreción, y un vaso con suero fisiológico con agua, lo expectoran y va a salir ahí una mucosa, una secreción mucosa. Y eso
lo van a llevar al laboratorio y le van a decir al laboratorista que por favor le haga un citoquímico. ¿Se acuerdan que hablamos de qué? De tinción de Gram, de baciloscopía, de micológico directo? Hablamos de qué más, de pesquisa de células neoplásicas, de hemogramas, ¿se acuerdan al principio? Pues yo que hacer ese examen. ¿Y saben qué pueden encontrar ustedes? ¿Cuánto le va a costar eso? 80 pesos, no sé cuánto. Van a encontrar esto que se llama espirales de Kuhlmann. Fíjense que son unos espirales. ¿Ya? O van a encontrar estos otros que se llaman cristales de Charcot-Leyden. Cristales de Charcot-Leyden. En esa secreción. Eso le va a dar una idea más correcta de lo que pudiera tener su paciente. ¿Ya? Obviamente el diagnóstico laboratorio, esto es lo que te han hecho a vos, mira. Estos son los famosos prick test. De color, esto me hicieron a mí en Estados Unidos, en la espalda, en el pecho, en los brazos, más de 500 tipos de alergenos diferentes. ¿Saben a qué yo salía alérgico? A la leche, yo tomaba leche todos los días. Al chocolate ni se diga, azúcar de la ciudad de chocolate. Chocolate ahumado. Al maní, yo iba al estadio y me acababa 2 bolsas de maní. Huevo, toditos los días y comía 2 huevos de desayuno, 2 huevos a la noche y 2 huevos a la cena. No puede tomarse una loratadina y después no. Es que en esa época no había pues loratadina, estamos hablando del año 70, imagínate los 72. ¿No? Bueno, entonces, todo eso yo fui a ver. Eso lo descubrimos cuando me llevaron a Estados Unidos. Cuando me hicieron a mí el esquema de tratamiento que vos te han hecho 1 año, a mí me hicieron 4 años, 9 meses. Hoy día, yo como pescado, como camarones, langosta, huevo, leche, chocolate, o sea, me solucionó el problema yo creo en más del 90%. Antes yo no podía comer una sardinita y ya estaba con todo el pecho, el cuerpo picando. Ahora me tienen que atajar para que no me coma un chicharrón de pescado. Entonces, y la IgE es importante, IgE, IgA, ¿de acuerdo? La gasometría arterial hay que hacerla no porque sirva para el diagnóstico, sino porque hay que saber si el paciente está en insuficiencia respiratoria, ¿no es cierto? La espirometría es el gol estándar y esto también ya lo vimos, esta es la 4ª vez que lo hemos visto. Recuerden, volumen expiratorio forzado el primer segundo, mide el flujo de aire a través de la vía. Capacidad vital forzada, mide la capacidad de distenderse el tejido pulmonar. Índice de tifenol, a muchos no les gusta ese nombre, a mí me encanta. Otros dicen la relación FEV1 sobre capacidad vital forzada. Si ustedes ven que ese paciente en su espirometría está disminuida esa relación, ustedes juren que ese paciente es obstructivo. Ahora hay que definir, identificar si es asma o es EPOC. Y ya saben, le hacen de nuevo 2 packs con salbutamol, comparan la primera espirometría con la segunda, si mejoró 200 ml o más, o 12% o más, ese paciente es asmático. ¿Sí? No mejoró, EPOC. Mejoró a media, proceso mixto. Si el tifenol está normal o aumentado, ese es un proceso restrictivo sí o sí. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante que ustedes, este aparatito, que seguramente te han debido hacer soplar a vos también, Peak Flow, sirve para identificar en el momento si ese paciente está obstruido o no. Un paciente estándar de 1,70 de estatura tiene que soplar 400 litros por minuto, 450 litros por minuto. Agarro
La agujita esta tiene que marcar 450 o más. No marcó 450, marcó 350. Ese paciente tiene un proceso obstructivo. ¿No? Feno, la fracción estirada de óxido nítrico. Es fácil de hacerlo. Este aparato lo tenía yo, alguien me lo robó. Si lo ven por ahí detrás de su asiento, tiene mi inicial. Es fácil de hacer, cualquiera lo puede hacer. ¿Ya? Recuerden que el óxido nítrico se produce en las células epiteliales de la pared bronquial como parte intrínseca del proceso inflamatorio. Se dieron cuenta que todo es inflamación. ¿Ya? Entonces, si mi paciente tiene de 4 a 8 años, el límite es de 10 partes por millón. Si mi paciente tiene de 8 a 75 años, el límite es de 20 partes por millón. Fácil de hacer el examen, muy fácil. ¿Ya? Bueno, y no vayan a decir como ese personaje o esa que dijo, a ver, ¿usted sabe quién es Confucio? Y le respondieron, el que inventó la confusión. Muy bien, sigamos. Entonces, el paciente asmático más o menos es así. Vean, aquí hay un puliño, es como cuando uno se pone una bolsa en la cabeza, una bolsa de plástico en la cabeza y trata de respirar, uno se sofoca rápidamente. ¿Ya? Por lo tanto, el tratamiento se lo debe hacer durante la crisis y de intercrisis. Durante la crisis, yo voy a utilizar fármacos aliviadores y durante la intercrisis, controladores. Aunque actualmente hay muchos trabajos publicados que dicen que se puede hacer el tratamiento ya de inmediato. ¿Ya? Desde el año 2019, el tratamiento se basa en hacer broncodilatadores, corticoides inhalatorios y antileucotrientos, o sea, una triada de tratamiento. ¿Ya? Entonces, vean ustedes, ¿qué fármacos aliviadores tengo yo? Los beta-2 agonistas de corta acción, de larga acción, las metilxantinas y los anticolinéricos derivados de la atropina. ¿Cómo? Ahorita vamos a ver. Vean entonces, el tratamiento farmacológico, vean aquí, broncodilatadores, pregunta de evaluación, SABA, agonista beta de corta acción, LABA, agonista beta de larga acción, ULABA o ultralaba, agonista beta de ultra larga acción. Así vean ustedes. ¿Qué anticolinéricos tengo yo? Estos. Bromuro de isotropio, oxitropio, glicopirronio, aclivinio y umetilidinio. Solo me acuerdo del nombre. Esas son las moléculas que ustedes tienen que conocer. Agonista beta, aquí está lo que vos estabas preguntando ahorita. Los SABA, agonista beta de corta acción, los más frecuentemente usados son el salbutamol y el fenoterol. Y los LABA, agonista beta de larga acción, formoterol y salmeterol. Presten atención, el salbutamol y el fenoterol se los puede usar cada 4 horas. ¿Cuál es su problema? Taquicardiza mucho. Entonces, puede usar el formoterol y el salmeterol, que su espectro de acción es 12 horas. O puedo usar los ultralava, como cuáles, como el indacaterol, el olodaterol y el bilanterol. Su acción dura 24 horas. Hielo cada 4 horas, cada 12 horas, cada día. ¿Ya? Entonces, este tratamiento, en base a los beta-2 agonistas de corta acción, ahí tenemos el salbutamol, fenoterol, terbutamina, clenbuterol, adrenalina, el levosalbutamol también, y de larga acción, salmeterol, formoterol, olodaterol. Y ahorita lo que vos preguntabas, mira. Metilxantina, teofilina, aminofilina y valmifilina. ¿Ah?
mirar la fórmula química de que van a ver, es como el levosalbutamol y el salbutamol. El levosalbutamol gira para la derecha y el otro gira para la izquierda. ¿Ya? Entonces, estas metilxantinas se continúan usando actualmente. La teofilina, la minofilina antes era solamente endovenosa, ¿no? Teofilina, amida, se puede usar 2 veces al día y la vamicina igual. ¿Qué más tenemos? Anticolinérgicos derivados de la atropina. ¿Cuáles? El bromuro bipatropio. ¿Cuál es su problema? Que hay que usarlo 3-4 veces al día. En cambio, el oxitropio, el tiotropio, el glicopirromio, el aclirinio, el umeclirinio, se lo usa 1 vez al día. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? Controladores, corticoides inhalatorios, cromones y antileucotrienos. ¿Cuáles son esos corticoides inhalatorios? Aquí están toditos. Mometasona, beclometasona, triancinolona, budesonida, flunisolida, fluticasona, silesonida. Si ustedes lo aprenden, esto yo voy a sentir satisfecho. Cromonas, cromoglicato de sodio y merotromil sodio. Son moléculas que todavía se las usa, no con tanta frecuencia como antes, pero hay muchos pacientes que dan alergia, por ejemplo, como dice aquí nuestro compañero, puede darle alergia a las metilxantinas, así como hay alergia a los corticoides. Son raros, pero puede existir. Entonces uno utiliza estas cromonas. El tratamiento siempre debe ser individualizado. Los antileucotrienos, les aseguro que esto me cambió la vida. Salieron en el año 1999 con el nombre de Singular en el Congreso Mundial de Asma en Inmunoalergología en Buenos Aires, con el nombre de el famoso Montelukast sódico. Pero también hay otro con el Sileucón, el Satulucast y el Tranlucast. Chafilucas. El Montelukast sódico es excelente. ¿Te han debido dar? ¿No? ¿Cuánto tiempo tomaste? Una vez al día, ¿no? En la noche. Yo vengo tomando esto desde el año 99. Me cambió la vida de las materias. Yo la pongo ahí de una madre. Es un antileucotrieno que su efecto dura 24 horas. Tiene un pequeño problema. Hay algunos pacientes en los cuales puede provocar una vasculitis que se llama síndrome de Church-Strauss. No es frecuente, pero allá el 0,1% por decirte puede llegar a tener. Si el paciente en vigencia de la pomada de Montelukast le comienza a toser y a efectora sanguinolento, hay que parar el tratamiento y hacerle un test para vasculitis. ¿Y el tratamiento profesional también ya no hay que dar corticoides? Entonces vean ustedes el manejo y el control del asma. No lo pedí que está. Así era, ya se me acuerda de esto cuando yo era estaba allá en los años 73, 74, 75. Nos dábamos tiempo hasta para agarrarnos las manitos en la primera fila de la clase. Se pasean. Alcantea, dice, no, le da con el piecito, el uno al otro, el otro le responde. Y es verdad porque ya la vi colorada, ¿verdad? Súper colorada, ¿verdad? Rubor se llama eso, ¿no? Bueno, entonces el manejo y el control del asma tiene que ser personalizado.
poco. ¿Por qué se deben usar los atomizadores? La bombita. Este es un paciente, a ver, por ahí hay una maldito tiempo. Que le hagamos un vean, este es un paciente que ha recibido ¿ya? unos compuestos de hidrofluoralcano, donde las partículas miden menos de 2 micras. Y este es un paciente que ha recibido la inhalación con clorofluorocarbonado, las partículas miden más de 5 micras. En consecuencia, aquí llegan mejoras de los broncoalveolos respiratorios, aquí no. Por eso es que las nebulizaciones normalmente no sirven. ¿Saben por qué? Porque esas nebulizaciones, las partículas miden más de 5 micras. ¿Y por qué mejoran? Porque están botando de oxígeno. ¿No es cierto? Bueno, entonces, también hay esta otra forma de utilizar espaciadores, y esto también, este aparato que tengo en mi casa todavía, lo tengo desde el año 1976, industria americana, funciones digital en esa época. Estos son espaciadores y estos son picos para medir picos de flujo. ¿Ya? Y estos son algunos de los fármacos, no estoy haciendo propaganda de nada, ¿no? Pero era solamente para mostrar. Normalmente se puede usar así, pero mejor es usarlo así. Si no tienen un espaciador, agárrense una garrafa de agua de 1 litro, de 2 litros, le hacen un furiño ahí en el asiento y lo colocan y por eso les sirve el espaciador. ¿Por qué es mejor el espaciador? Porque cuando ustedes golpean directo a la boca, ese llanto sale como a 80 kilómetros por hora y puede irritar más la garganta. En cambio, con el espaciador ustedes hacen y queda dentro de la cámara y ustedes pueden a voluntad hacer esto. ¿De acuerdo? Hay que hacerlo así. ¿De acuerdo? Esto es solamente para mostrarles lo que sucede cuando al paciente asmático solamente le dan beta-2 a demanda, o sea, salbutamol. En cambio, a este paciente ya le han dado broncodilatadores con esteroides. Vean como ya se ve mejor ordenada esa capa basal, ¿no? Entonces, vean lo que nos dice este gran hombre. Nunca consideren el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos hacer? Sulfato de magnesia. Se puede utilizar sulfato de magnesia. ¿Qué más podemos utilizar? Helio. Es una combinación de helio y oxígeno. 70-30. 70% de helio, 30% de oxígeno. Ventilación mecánica no invasiva o invasiva dependiendo de... Si es un estado de mal asmático ese paciente, hay que hacer ventilación invasiva. O sea, intubarlo, dormirlo, relajarlo y después de 24 horas ver cómo está. ¿No? Entonces también se puede hacer esto, ventilación no invasiva con presión positiva, son las famosas escapándicas. ¿De acuerdo? ¿Qué otros enfoques terapéuticos nuevos hay? Esto es muy bueno, el omalizumab, es un anticuerpo monoclonal. ¿Cuál es su problema? Es caro, muy caro. Antes valía como $1.500 casi. Todo un esquema de tratamiento debe valer un poco más, ¿no? ¿De acuerdo? Pero también hay otros, como la terapia anti-IgE, que usted han debido hacer o el examen para anti-IgE. Me imagino. Lumiliximab, si ya te ha atendido el doctor Landívar, con seguridad te ha atendido. Mepolizumab, Restizumab, todas las terminaciones UMAB son anticuerpos monoclonales. Benralizumab, Dupilumab, Pezefurlamab, todos estos sirven para el tratamiento del asma como terapia anti-IgE. Anti-IgE. ¿De acuerdo?
¿Qué más podemos usar? Inhibidores de la fosfodiesterasa, como el roflumilaz. Este también se lo usa para el estrés. Fantástico. Una vez al día se utiliza. Llegaba antes acá a Santa Cruz, ahora hace tiempo. Finalmente, esto que se llama termoplastia bronquial. Esto es un procedimiento broncoscópico que consiste ya en reducir la masa del músculo liso a través de esto. Bien, se utiliza el broncoscopio, hay un catéter, aquí hay una fuente, una especie de antena, se introduce dentro de la vía aérea y se comienza a liberar esa energía radiante para destruir el músculo liso de manera tal que se dilata el bronquio. ¿En quiénes se debe usar? Solamente en los pacientes con asma persistente severa resistente al tratamiento. ¿Ya? Fue lanzado el año 2005 en Brasil. Muy buena pregunta. La termoplastia bronquial, afortunadamente, se usa solo en pacientes con asma persistente grave. Una vez que le han hecho el procedimiento, ese paciente mejora. Los trabajos científicos, lo vimos eso en Brasilia cuando lo mostraron, lo broncodilata y como el músculo ya está, ya no funciona, el músculo después queda dilatado, pero hay que seguir dando, digamos así, otro tipo de soporte. Y tiene otra gran ventaja, se lo hace con anestesia local en 3 sesiones. Fantástico, el aparato, claro, que puede usar en el video. ¿Qué más debo hacer yo? Mucolíticos nunca debo darle al asmático, porque se va a subir más. Expectorantes tampoco, porque ya está tosiendo el joven. Anticlusígenos tampoco, porque se va a obstruir más, va a ser tapones de moco. No se debe dar sedante porque lo van a dormir definitivamente. Fisioterapia en ese momento no sirve y antibióticos de rutina tampoco hacer, a menos que el paciente tenga toda expectoración mucopurulenta. Ustedes le hacen una tinción de Gram y encuentran ahí algún tipo de germen Gram positivo, negativo o hongos. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para evitar esto, una insuficiencia respiratoria. ¿De acuerdo? Fíjense lo que en el año 2007 se decía. Aunque el asma no se cura, es razonable esperar que en la mayoría de los pacientes asmáticos el control de la enfermedad se puede y se debe alcanzar y mantener. El mejor tratamiento del estado asmático es tratarlo 3 días antes de que ocurra. O sea, ¿qué quiere decir esto? Hay que prevenir. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para evitar esto. Esto es un bronquio normal, pero aquí hay un bronquio remodelado. Vean esa musculatura que está completamente gruesa. En estos pacientes se puede usar la termoplastia bronquial. ¿De acuerdo?